Bueno, entonces en este video ya vamos a tratar de resolver un problema a partir de un algoritmo implementado en Python, donde vamos a usar todo lo que hemos aprendido de strings y de list, pero ya en un programa. Entonces el enunciado dice es crea un programa que le permita entrar al usuario una cantidad cualquiera de nombres y se los devuelva enumerados, organizados alfabéticamente y en mayúscula las primeras letras de cada nombre. Entonces, una vez hayamos terminado nuestro algoritmo y lo hayamos implementado en Python y ejecutemos el programa, se verá algo así. Le debemos preguntar al usuario cuántos nombres tiene en su lista. Entonces, por ejemplo, si el usuario dice que tiene 4 nombres, pues le debemos dar espacio para que entre los 4 nombres. Acá tenemos los 4 nombres que entró el usuario. Y lo que le debe devolver el programa son los nombres organizados en orden alfabético. ¿Ok? Entonces fíjense que además de estar en orden alfabético, se han formateado uniformemente. Está todo en minúsculas, menos las primeras letras que están en mayúsculas. Y además están enumerados. ¿Ok? Entonces, dale, vamos a ver cómo hacemos eso. Vale, entonces vamos a ver cómo podemos resolver este problema aplicando algo de lo que hemos aprendido de strings y de listas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que queremos un programa que el usuario le pueda entrar cualquier cantidad de nombres y que se los devuelva en orden alfabético, enumerados y formateados de igual forma. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que el usuario tiene 3 nombres que son, digamos que María, Luis, y los entra a sí mismo, y Benito. ¿Ok? Nosotros queremos darle la capacidad al usuario de que entre estos 3 nombres, o 5, o 7, o 10, o 20.000, si tiene 20.000, y los devuelva como organizados en orden alfabético y con la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Así que en este caso debería salir Benito, Luis y María, ¿verdad? Y además de estar en orden alfabético y formateados, queremos que salgan enumerados. O sea, queremos que salgan así: 1, Benito, 2, Luis, 3, María. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? ¿Qué información necesitamos saber? Quizá lo primero que le deberíamos preguntar al usuario es qué tan larga es su lista, ¿verdad? ¿Cuántos nombres tiene en su lista? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a preguntarle al usuario cuántos nombres tiene en su lista. Entonces, n igual input cuántos nombres tiene. Ok, le preguntamos al usuario cuántos nombres tiene y como esperamos que el usuario nos responda con un número entero, pues podemos colocarle un int acá adelante al input para asegurarnos de que la entrada sea un número entero. Entonces en nuestro ejemplo el usuario acá entraría 3 porque tiene 3 nombres, ¿verdad? En n quedaría grabado el 3 y ahora entonces nos corresponde preguntarle cada uno de esos 3 nombres, ¿ok? Y si fueran 7, pues le preguntamos cada uno de los 7 nombres, ¿ok? Entonces no queda de otra que hacer ese input para preguntar el nombre dentro de un loop, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer varias veces. La pregunta es ¿con qué hacemos el loop? ¿Lo hacemos con un for o lo hacemos con un while? Pues recuerden, si sabemos la cantidad de loops que vamos a hacer, es más fácil hacerlo con un for. Y en este caso sabemos la cantidad de loops que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos loops vamos a hacer? Vamos a hacer n, porque vamos a entrar n nombres. Entonces el loop sería algo como for k in range n. Y así me aseguro que voy a hacer 3 loops si es que n es 3, ¿verdad? Me aseguro que voy a hacer n loops en general. Si n es 3, ¿qué valores puede tomar k? El 0, el 1 y el 2. ¿Y qué va a hacer dentro del loop? Le va a pedir al usuario que entre cada uno de los nombres, ¿verdad? Entonces puedo venir acá y decir a nombre igual input entra un nombre. Y como entra un string, pues no tengo que colocarle nada más al input. Entra un nombre. ¿Ok? Y entonces si ejecutamos esto, ¿qué va a pasar? Pues en el primer loop, k vale 0,
le preguntamos un nombre al usuario, el usuario entra María. En el segundo loop, k vale 1, le pregunta un nombre al usuario, el usuario entra Luis. ¿Y dónde queda grabado Luis? Queda grabado el nombre. ¿Y qué pasó con María? Lo perdimos, ¿verdad? Y en el último loop, cuando k vale 2, el usuario entra Benito. Y ese Benito va a borrar el Luis que había en nombre, que ya había borrado María. Así que lo que necesitamos hacer es ir guardando esos nombres que el usuario va entrando en una lista. ¿Ok? Entonces vamos a crear una lista, la vamos a llamar nombres, que al principio va a estar vacía, entonces podemos hacer algo así. Y lo que va a pasar cuando se ejecute esta línea es que se va a generar la variable nombres, que va a ser del tipo lista, pero que va a estar vacía. ¿Y cuándo vamos a llenar esa lista? Pues cada vez que le preguntemos un nombre al usuario. El nombre que entre el usuario, entonces lo vamos a ir agregando a nuestra lista de nombres. ¿Y cómo hacíamos eso? Eso lo hacíamos con append, ¿verdad? Entonces podemos decir nombres, que es nuestra lista, ¿verdad? Punto append, y lo que le vamos a pegar es lo que el usuario entró para nombre. ¿Ok? Entonces cuando acabamos de hacer todos los n loops en nombres, en la lista de nombres, nos van a quedar todos los nombres que el usuario entró. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer esta parte. Es decir, nos falta organizar los nombres en orden alfabético. La ventaja es que ya tenemos esos nombres en una lista y sabemos que hay un método que nos permite organizar la lista en orden alfabético, ¿verdad? Y ese método era sort. Entonces simplemente venimos acá, nombres.sort. Y la lista nos queda ordenada en orden alfabético. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría faltando? Ya acabamos. No hemos acabado. Nos falta el output, ¿verdad? Nos falta hacer el print. ¿Qué queremos imprimir? Queremos imprimir esto mismo. Los nombres en orden alfabético y enumerados. Y además en este formato. Entonces, así como hicimos un loop para poder leer todos los nombres, vamos a hacer un loop para poder imprimir todos los nombres. Entonces podemos decir acá for q in range n, porque queremos volver a hacer n loops. Pero ahora ya no vamos a hacer un input, sino que vamos a hacer un print, ¿verdad? ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a pensar que vamos a imprimir. Print, ¿qué es lo que queremos imprimir? Queremos que salga primero el número. ¿Ok? Y el primero va a ser el 1. ¿Cómo podemos generar ese 1? Pues podemos usar Q. Pero no puede ser Q directamente, ¿verdad? Porque Q, ¿cuánto vale en el primer loop? 0. Así que va a ser Q más 1. ¿Ok? Si después queremos que salga este punto, pues colocamos coma y entre comillas colocamos el punto. Y después, ¿qué queremos que salga? Después queremos que salga el nombre, que ya lo tenemos en orden alfabético en nuestra lista de nombres. ¿Ok? Así que podemos decir nombres de Q. ¿Ok? O sea, la posición Q de nombre. Y en el primer loop Q vale 0, así que sería nombres de 0. Y en nombres de 0 se supone que esté Benito. Pero queremos que salga de esta forma, con la primera en mayúscula y el resto en minúsculas. No como lo entró el usuario, que lo entró en minúsculas menos la T en mayúscula. Entonces, nos acordamos que hay un método de listas, perdón, de strings, que hace eso mismo, que es title. Entonces le colocamos punto .title para que quede en el formato que queremos, que es el formato title. Y cerramos el paréntesis del print. Y ese es un bosquejo de nuestro algoritmo, ¿verdad? Aunque escribimos de una vez en Python, pues en realidad todavía no sabemos si funciona. Entonces, antes de escribir esto en Spider, vamos a hacerle una pequeña prueba de escritorio. Entonces vamos a pensar que ejecutamos el programa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando ejecutamos el programa? Viene y pregunta, ¿cuántos nombres tienes? Entonces, eso queda grabado en n. Entonces, digamos que en n el usuario tiene 3 nombres, ¿verdad? Entonces entró el 3. Después, cuando llega a esa línea, dice nombres igual a empty. Entonces, me genera una nueva variable, nombres, que va a ser una lista que inicialmente está vacía. Después llegamos acá, for k in range n. Entonces, vamos a tener un contador que es k. ¿Y cuáles son los posibles valores para k?
pues si n es 3 y el range es 3, entonces los posibles valores para acá son el 0, el 1 y el 2. ¿Ok? Y la primera vez que entra en el loop, acá vale 0. Y cuando entro en el loop, ¿qué pasa? Sale este mensaje, entra un nombre. Y el usuario va a entrar un nombre y ese nombre va a quedar grabado en la variable nombre. Entonces el nombre me va a quedar grabado el primer nombre que entre el usuario. Entonces vamos a asumir que lo va a entrar tal como lo escribimos nosotros. El nombre va a quedar María. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar acá? Nombres.append nombre. Entonces, nombres que está vacía, lo voy a pegar a María. Entonces voy a tener María en mi lista de nombres ahora. Y ahí se acaba el loop. Cuando llega a esa línea, vuelve y sube al for, ¿verdad? Y se forma mi loop. Y vuelve y entra, pero ahora el valor de K va a ser 1. Y cuando entra, ¿qué va a pasar? Vuelve y sale este mensaje en pantalla. Entra un nombre y el usuario va a entrar a Luis. ¿Ok? Y después ese Luis se lo va a pegar a mi lista de nombres. Entonces ahora no solamente voy a tener a María, sino que va a tener a María y a Luis. ¿Ok? Vuelve y sube al for y ahora acá, ahora vuelve y entra en el loop, pero acá vale 2 y ya sé que va a ser mi último loop porque ya no tengo más valores para acá, ¿verdad? Cuando entra, vuelve y pasa lo mismo. Sale este mensaje en pantalla, entra un nombre y el usuario va a entrar entonces el último nombre que tiene, que es Benito. Y después vamos a hacerle un append a Benito a la lista de nombres. O sea que en mi lista de nombres va a quedar María, Luis y Benito. ¿Ok? Y ahí termina mi loop. Después del loop que hay, dice nombres.sort, es decir, que esta lista de nombres la va a organizar en orden alfabético. O sea que ya no va a decir María, Luis y Benito, sino que va a decir Benito, Luis y María. ¿Ok? Y aquí llegué a otro loop, el loop de Q. For Q in range n. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se genera una variable Q, que va a ser mi contador, y que puede tomar los valores de 0, 1 y 2, y cuando entra en el primer loop, Q vale a 0. ¿Y qué hace cuando entra en el loop? Hace este print. Entonces, ¿qué va a salir en pantalla? Vamos a pensar que esta es la pantalla o la ventana de comandos de mi computadora. Entonces va a salir Q más 1, que sería 0 más 1, 1. Después un punto. Y después nombres de Q, que nombres de Q serían nombres de 0, porque Q en este momento vale 0. Nombres de 0 es la posición 0 dentro de mi lista de nombres. Y en la posición 0 de mi lista de nombres ahora mismo tengo a Benito. Así que va a salir Benito en pantalla. Pero va a salir formateado como title. Es decir, que va a salir con mayúscula la primera y el resto en minúsculas. Damos. Vuelve y sube al for y vuelve y entra, pero ahora Q vale 1 y lo que va a hacer es que va a imprimir Q más 1, o sea 1 más 1, 2, después este punto y después nombres de Q y Q ahora mismo vale 1 y nombres de 1, la posición 1 de nombres es Luis y va a salir en formato title, o sea Luis. Vuelve y sube, entra por última vez al loop con el último valor que tiene para Q, que es 2, ¿ok? Y entra, hace un print de Q más 1, o sea 2 más 1, 3, el punto, nombres de Q serían nombres de 2 es la posición 2 de nombres, 0, 1 y 2, así que va a salir María en formato title. ¿Ok? Y ese sería nuestro programa, que se supone que funcione, ¿verdad? Por lo menos ya estamos bastante seguros porque le hicimos una prueba de escritorio. Faltarían cuadrar algunos detalles ahora que nos demos cuenta cuando ejecutemos en Spider. Ok, entonces ya estamos acá en Spider y yo ya escribí el programa que habíamos hecho. Lo escribí aquí en Spider. Lo único nuevo que le agregué fue esta línea 22, que si bien es un print, donde estoy dándole como un encabezado a la lista. Va a decir sus nombres en orden alfabético serían. Y ese \n de acá es como si diera un enter para poder que la lista quede ya en el siguiente renglón.
pero vamos a ejecutarlo entonces. Entonces ejecutamos, nos pregunta cuántos nombres tiene. Decimos que tenemos 3 nombres. El primero era María, vamos a colocarle apellido acá también. María Juana, coloquémosle. Entre un nombre colocamos el segundo, que era Luis Montejo. Y entre el segundo nombre, el tercero, perdón, que era Benito, ¿verdad? Benito Martínez. ¿Ok? Y lo que nos devuelve es sus nombres en orden alfabético serían Benito Martínez, Luis Montejo y María Juana. Y están formateados como queremos. Así que, nada, lo hicimos.